Pues te damos gracias, Señor, por este tiempo de palabra y te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén y amén. Estamos en una serie que es sobre Pablo y las cartas que escribió, y antes habíamos hecho una del Antiguo Testamento, y estas series son interesantes porque te ubican y te hacen ver toda la línea histórica y puedes ordenar cronológicamente. Y luego hay un segundo favor, que es que ves un poquito cada carta o cada libro, pues qué temática trata a nivel general, y luego si tenemos un tema que queremos pues explorar con mayor profundidad, pues como mínimo tenemos esa información. No es de esas series que profundizan en un tema muchísimo, porque tocan muchos temas, pero sí tiene esas bendiciones. Y hoy concretamente quería hablar de la carta a Filemón. Y para empezar te voy a contar una historia. Resulta que había una profesora con niños de infantil, pequeñitos, a los cuales pues, les pidió que dibujaran libremente lo que quisieran. Y entonces los niños iban dibujando, y uno pues, dibujó una casa, el otro su familia, el otro un paisaje, pero había un niñito pues, que tardaba mucho, y todos iban entregando sus dibujos o enseñándolos, pero él estaba ahí en un rincón tardando mucho, y llega un momento la profesora y le dice, ¿qué está pasando? Dice, ¿por qué tardas tanto? Y dice, porque quiero hacer un dibujo. Y dice, ¿sobre qué? Y dice, sobre Dios. Quiero dibujar a Dios. Y la profesora le dice, pero si a Dios no le ha visto nadie. Y el niño responde y dice, espérate un momento a que lo dibuje. Y cómo un niño tan pequeño pues podía acercarse a alguien con una autoridad tan sublime, pero que en el corazón había un vínculo afectivo y de cercanía. Y hoy pues vamos a hablar de la temática de Filemón, que básicamente hay muchos aspectos que habla sobre la autoridad, que es un tema interesante y a veces mejor interpretado y a veces peor. Y para ello vamos a leer el libro de Filemón. Son 25 versículos, pero mientras lo vamos leyendo, pues voy a ir haciendo anotaciones en la pizarra para ubicarnos. Es un libro que se autoexplica, ¿sí? Entonces, antes de todo voy a dibujar un poco lo que sería más o menos, ¿vale? Aquí vendría Francia, ¿vale? Aquí tenemos España, Italia, Grecia y Turquía. ¿Sí, más o menos? ¿Se puede interpretar? ¿Sí? ¿Vale? Todo esto es tierra. Sicilia, Malta. Perfecto. Y luego África pues estaría por aquí, ¿sí? Entonces, tenemos que Pablo está en Roma y va a escribir a una carta que está en Colosas. Y es una carta a una iglesia que parece ser nunca había visitado y menos había plantado. Juntamente con Roma, son los dos casos que suceden. Y vamos a explicar en qué situación estaba Pablo. Pablo estaba después de ese viaje como prisionero de Jerusalén hasta Roma, y en Roma se acabó haciendo lo que se llama un arresto domiciliario, es decir, él podía estar en casa, pero tenía soldados a la puerta y no podía pues extralimitarse mucho. Entonces sí que podía recibir visitas. Incluso el libro de Hechos, cuando acaba precisamente en ese punto. Voy a buscarlo en un momento. Se pegan estas hojitas. Ahora, a ver.
final va a ser más fácil buscarlo por móvil. A ver. Ahora, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así acaba el libro de Hechos. Entonces tenemos a Pablo que está prisionero. Imaginemos la dificultad para Pablo, estar prisionero, que le gusta tanto el Evangelio, pero Dios permitió ese tiempo de encarcelamiento para que escribiera cartas. Y escribió 4 cartas que envió a través de Tíquico, de un enviado y un colaborador suyo. Una fue a los miembros de Éfeso, o una circular que se llama Los Efesios. Otra a la iglesia en Colosas. Otra que fue a la iglesia en Filipos, en Grecia, y otra que fue personal a Filemón. Y a Tíquico le da estas 4 cartas para que las reparta. Y algunas se lean de una iglesia a la otra, ¿sí? Pero esta es personal. Y comienza diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Estamos en el libro de Filemón, versículo 1. Es solo un capítulo. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Por tanto, Timoteo estaba con él. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Por tanto, la iglesia de Colosas parece que se reunía en la casa de Filemón. Era, para entendernos, un grupo de vida. Y en esa casa, que sería una casa bastante grande, había pues personas que menciona. Una de ellas es Apia, que Apia pues era una dama a la cual elogia posiblemente la mujer de Filemón y que estaba al cuidado también de ese grupo de vida o esa iglesia plantada. Y también se habla de Arquipo, que parece ser pues o alguien de la familia, un hijo o alguien que también colaboraba como anfitriones de ese lugar, o alguien de la zona, pero que estaban reconocidos por su labor llevando a cabo esa iglesia o ese grupo de vida, o llámalo como quieras. Entonces dice la iglesia que está en tu casa. Continúa diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora pues hay unas referencias a Filemón, pero que no nos va a aportar mucha información. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ha sido Filemón una persona que ha abierto su casa y que conforta a los santos. Y ahora viene más información. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, él está apresado por los romanos, pero dice, yo tengo libertad en Cristo. Dice, para mandarte lo que conviene, es decir, soy tu autoridad y puedo mandarte lo que quiero. ¿Por qué? Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, yo te podría mandar lo que yo quisiera, pero voy a pedírtelo que por amor hagas lo que te voy a decir. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y resulta que Pablo, vamos a extender la flecha, Pablo, aparte de estar Timoteo aquí y algunos otros colaboradores que ya saldrán, resulta que tiene a Onésimo. Y Onésimo es la pieza clave de esta carta. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué está diciendo como mi hijo Onésimo? No era su hijo natural, sino que Onésimo había huido, ahora lo veremos, había huido de la casa de Filemón porque era esclavo en la casa de Filemón. Había huido, parece ser, incluso robando algo, y vino a buscar a Pablo, a visitarle. Y Pablo dice, mi hijo Onésimo.
¿Por qué mi hijo? Porque parece que en este viaje que vino a Roma, Pablo le habló de Jesús y Onésimo lo conoció. Y por tanto Pablo se considera padre espiritual de Onésimo. Y ahora va a pedirle cosas a Filemón, hablando ya de un ser en la fe, como Onésimo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. No es que le evangelizó mucho antes, sino estando encarcelado. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí hay un juego de palabras, porque dice que fue inútil porque no era cristiano, pero ahora a ti y a mí como colaborador y a ti, Filemón, como cristiano, te va a ser útil. Y el juego de palabras está en que Onésimo quiere decir capacitado o útil. Y entonces está haciendo ese juego de palabras como diciendo, por su propio nombre, ahora es útil también. Versículo 12, ya estamos por la mitad, vamos bien. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces aquí él le podía decir, tienes que recibirlo porque tengo autoridad sobre ti, pero dice, por amor, ya soy anciano, tómalo, pero te lo voy a enviar. Y continúa diciendo, yo quisiera retenerle conmigo, es decir, me es útil, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada que hacer sin tu consentimiento. Es decir, Pablo, a pesar de ser autoridad sobre Filemón, se pone a servicio de Filemón y dice, no quiero hacer esto a no ser que tú me lo dijeras. Para que tu favor no fuese como de necesidad, que es que, bueno, Pablo me ha pedido esto, ya está, vale, sino que lo haga voluntariamente. Porque realmente uno puede pedir cosas y el otro hacerlas obligadamente o hacerlo de verdad con amor y por servicio voluntariamente. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, es decir, para creer en el Evangelio. Dice, para que le recibieses ahora para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, permíteme hacer aquí un paréntesis. ¿Acaso Pablo está aceptando la esclavitud? Buena pregunta, ¿verdad? La esclavitud en los tiempos de Roma, en los tiempos de Pablo, era diferente a lo que entendemos en el resto de siglos de Occidente y tantos países sobre la esclavitud afroamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Antiguamente muchas veces era simplemente el único modo de supervivencia. Personas que no tenían nada aceptaban hacerse esclavos de un amo durante 6 años simplemente para que le pusiera el plato, le diera de comer, pudiera cuidar de su familia, etc. Y a los 6 años podían liberarse. Muchos querían quedarse porque era como vivir en casa de una hacienda grande de un jefe que te lo está dando todo y tú trabajas para él, pero no hay un sometimiento físico duro, etcétera, etcétera. Y evidentemente Pablo, pues no es su pelea, no es su lucha, el ir ahora a abolir la esclavitud, además que si se hubiera abolido la esclavitud, muchos caerían en la absoluta pobreza. Entonces, él lo que hace es decir, no lo tomes como esclavo, de que ahora te enseñoreas de él, sino tómalo como hermano que va a servirte. Así que si me tienes por compañero, le va disuadiendo, recíbele como a mí mismo, es decir, mira a Onésimo y mírame a mí. Dice, y si en algo te dañó, porque parece que le robó, te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, es decir, yo te lo pagaré. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¡Zasca! O sea, que si no me aceptes que te pague el buey que se llevó o el caballo, pues tú te me debes también. ¿Qué significa?
que tú, señor Filemón, conociste al Señor por mí y tengo autoridad sobre ti, espiritual, y te me debes por ser hijo de Dios a través mío. Mira qué autoridad tan sutil y tan espiritual, que es nuestros padres espirituales. Sí, hermano, versículo 20, ya nos quedan 5 o 6. Sí, hermano, si, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Buena palabra esta. Obediencia. Estoy confiando en que obedezcas, en que tengas en cuenta lo que te estoy diciendo y que lo hagas no forzadamente, no por la autoridad que tengo sobre ti, sino simplemente por servir al reino de Dios, a Onésimo, a ti mismo, es bueno para ti y para mí. Y voy a abrir un paréntesis. Y está haciendo un conducto de perdón. ¿Cuántas veces tenemos conflictos con personas o estamos mediando conflictos o dentro de nuestro propio hogar hay conflictos? Y Pablo está creando puentes de reconciliación, porque era muy fácil para Pablo decir, oye, Onésimo, estoy así como si le envía un WhatsApp, ¿sabes? Onésimo, que tranquilo, que está conmigo y que me sirve a mí, me lleva a las redes en la cárcel. No es eso, sino que dice, no, prefiero que vaya contigo para que haya reconciliación en tu corazón y en el suyo. Y lo metálico es igual, y lo otro es pasajero, porque la reconciliación entre dos personas transmite amor y es para eternidad. Pero el caballo que le debe, pues todo se acaba consumiendo. El dinero es. Así dice, te he escrito confiando en la obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y voy a lanzar ahí algo, ¿vale? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Como un funcionario, haciendo justo lo que te toca hacer y ya? ¿O preparado a extender y a caminar la segunda milla? Cosas que igual ni te pertocan y dices, ya lo hago yo. Porque miras por el bien del pueblo de Dios. ¿Cómo sirves en tu casa? ¿Cómo sirves a tu esposa? ¿Cómo sirves a tu trabajo? Y yo te voy a decir cómo servimos en los trabajos. Servimos muy bien. Un día escuché que es bueno que cuando uno predica incomode un poco a la gente. Digo, oye, pues vamos a hacerlo, ¿no? Os voy a incomodar un poco, ¿vale? ¿Te has dado cuenta que en las últimas semanas no hay quien preside? Tenemos a los presidentes en huelga. Porque dicen, salimos aquí y la gente no nos hace caso. La gente empieza a saludarse, está a la mitad del auditorio, llegan más tarde, nos preparamos durante la semana, buscamos a Dios y no nos tienen en cuenta. Y a mí me surge siempre la pregunta, ¿y a sus trabajos también llegan tarde? ¿Llegamos tarde a los trabajos? No, porque el jefe lo ve. ¿Y qué peligra nuestro sueldo? Somos siervos del dinero. Entonces digo, demos 100 euros a cada uno que llega puntual y estará la iglesia llena. No es la filosofía. ¿Por qué no respetar al que preside y se ha preparado y ser puntual? Y desde las 8:30 salen los de alabanza de sus casas para estar aquí preparando la alabanza. Y los de intercesión están allí una hora antes alabando a Dios. Y los de media están toda la semana preparando y aquí montándolo todo. Al menos se nos pide solo estar puntuales. Pero somos libres. Y yo lo digo por amor, siendo anciano. Permitidme Pero fijaos que hasta podemos modelar el culto por nuestra dejadez. Que de pronto no haya presidencia. Y yo lo hablaba con quien lidera, que es Alex, el tema de presidencia, y digo, me sabe mal tomar decisiones por una negligencia y no porque Dios no lo dijo. Así que crezcamos
en cuidarnos y obedecernos y tomar como autoridad no quien da el dinero, que también, sino también una autoridad por amor. Ya está, yo sí, os incomodé, ya está, ¿eh? Ya podéis así relajaros, en el pica pica os coméis toda mi comida y ¡fasca! Y me lo devolvéis. Dice, prepárame también alojamiento. Y dice, este Pablo no para, ¿eh? Encarcelado, anciano, y dice que voy para allá, que este viaje no es poca cosa, ¿eh? Dice que voy para allá. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No hay constancia de que algún día fuera a Colosas, pero había esa intencionalidad. Y resulta que Colosas es una ciudad, es la más pequeña e insignificante ciudad a la cual ha escrito. Porque Colosas era un pueblecito, era como, yo qué sé, Ribas de Fresé, ¿no? O yo qué sé, un pueblecito por ahí perdido, hay no sé, ¿qué diría yo? Yo qué sé, un Rupit, no sé. Dice, bueno, tiene ahí su río, tiene su cosita ahí, cerca de la Odisea, y les escribe y está hablando, no es tan importante Corinto, la gran Roma, como mucho más que Colosas. Colosas puede ser sencillo, ¿verdad? Y les escribe, y mira quién hay allí. Y acabamos en el versículo 23, 24, 25, y luego pues voy a hablar algunas cosas sobre la autoridad, ¿sí? Y con eso ya acabaríamos. Dice, te saludan Epafras. ¿Quién es Epafras? Si vamos a Colosenses 1:7 dice, los que se educan en el Señor. Es decir, parece ser que Epafras es la pieza que nos faltaba. Es el pastor de esta congregación. Epafras, como seguro tenemos históricamente, es quien plantó la iglesia, quien reunió ahí los cristianos y que comenzó la iglesia, y parece, por Colosenses, por esa otra carta, que también sería el pastor actual. Pues mira a quienes menciona, dice, te saludan Epafras, que parece que Epafras estaba de viaje también con Pablo en ese momento. Dice, pues mira, vuestro pastor está conmigo. Y dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. No se sabe si es que le estaba acompañando en las prisiones de Pablo o también lo encarcelaron temporalmente. Y mírate quién viene ahora. Dice, ¿quién más está con Pablo aquí? Dice, está Marcos y Lucas, que son los dos que escriben los evangelios. Marcos incluso era aquel con el que él no quería saber nada porque era el sobrino de Bernabé, y entonces dice, bueno, este chico empieza y luego lo deja a medias, ya no quiero más trabajar con él. Y Dios al final hace que Pablo diga, bueno, es siervo útil para la obra, y Marcos se hace un indispensable de las obras de Pablo y también el Evangelio de Marcos. Y Lucas, ¿qué hace aquí Lucas? Pues aparte de escribir el Evangelio, resulta que junto con Aristarco eran los compañeros de Pablo en los viajes. En el viaje, especialmente el que iba como preso. ¿Por qué? Porque resulta que en el Imperio Romano, cuando apresaban a un ciudadano romano, y Pablo era ciudadano romano porque había pagado por ello su familia, pues tenían derecho a llevar con él en el viaje de Jerusalén a Roma un médico, Lucas, y un compañero para servirle, Aristarco. Entonces, por eso Aristarco y Lucas aparecen en las cartas junto a él, porque son su mano derecha y su mano izquierda para sobrevivir y hacer. Y dicen, mis colaboradores. De Demas quiero hablar poco, porque este pobre hombre, dice en otra carta, dice, era un servidor mío, pero se fue a las cosas del mundo. Así que este es el Evangelio. Hay gente que sigue y otros que se pierden. Bueno, pues adiós, Demas. Pero Marcos, Aristarco, Lucas se mantuvieron. Y acaba diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y me gustaría hablar ahora sobre autoridad y sobre obediencia y sobre esas cosas que en el siglo XXI hasta incomodan, ¿verdad? Porque podemos confundir autoridad con autoritarismo. Esta persona quiere, o este jefe quiere que haga todo esto por su propio interés. Pero la autoridad que vemos en la Biblia no es por el interés de sí mismo, sino por el interés
tuyo o del resto de la humanidad. Y voy a parar un momento para orar y que cale como tenga que calar, porque vamos a tocar algunos flancos y como no es un estudio extenso, es cortito, pero toca muchas áreas. Que Dios nos dé sabiduría y que nos haga recibir aquello que Dios nos quiere transmitir, ¿sí? Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por la carta de Pablo a Filemón. Una carta dirigida personalmente para enseñarnos lo que es una autoridad basada en el amor y no en la posición, y que inspira a crecer en ti. Te pedimos ahora, Señor, Espíritu Santo de Dios, que nos hables y nos ayudes a saber estar en autoridad sobre otras personas y también bajo la autoridad de otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes cuál es el peor pecado? ¿Sabes cuál es el pecado que el Espíritu Santo no puede perdonar? Tiene la misma respuesta. La misma respuesta a la pregunta, ¿sabes cuál fue el primer pecado de toda la historia universal? La rebeldía. La rebeldía. Satanás se rebeló contra Dios buscando adoración para sí mismo. Eva y Adán se rebelaron contra lo que Dios había dicho para escuchar lo que dijo la serpiente. Judas se rebeló. El Espíritu Santo dice, todo pecado es perdonable, menos aquellos que no aceptan la obediencia al Espíritu Santo y que no quieren saber nada de Jesús. Dice, ya no podemos hacer nada. En el fondo, no seguir a Dios es rebeldía. Y rebeldía es justo lo contrario a la obediencia. Y voy a colocar lo que voy a exponer de mayor a menor. Y el mayor ejemplo que nos ha dado sobre obediencia, jamás inimaginable, es la misma Trinidad. El Padre, por amor a nosotros, entregó y obedeció a un orden universal el entregar a su Hijo. Jesús, en Getsemaní, el Padre le transmitió que había de morir en una cruz, pero el problema no era morir solo físicamente, sino llevar todo el pecado de la humanidad. Pero mira cómo respondió Jesús. Dice Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, tenía todos los privilegios. Dice, no estimó el ser igual a Dios, no fue un funcionario como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, que es la misma palabra que esclavo. Jesús, tu esclavo y el mío. ¿Has pensado en eso? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya siendo hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, cuando ya tocan tu vida, hasta la muerte, y muerte de cruz. El Espíritu Santo también se sometió. Porque cuando Jesús subió al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a nuestros corazones y se sometió.
Tú fíjate el mayor rango de autoridad divina como es la Trinidad, entregándose y obedeciendo. Y ahora, como si fuera destilando en una cascada de agua, empieza a transmitir autoridades para que haya orden. Yo me acuerdo que en el colegio un día vinieron unos policías a dar una charla a los chicos de tercero de la ESO y venían con el uniforme y yo lo cogí así al lado y ya había acabado, todo el mundo aplaudió y dijo cosas cívicas y tal. Y yo dije, y me miró y digo, espera un momento, yo quiero decir algo. Yo era el tutor de ese grupo y digo, miradlos bien. Estos policías son hombres y mujeres, había un chico y una chica, de carne y hueso. Y han decidido jugarse la vida o la incomodidad hasta la seguridad de su familia para que esté seguro en las calles. Y digo, pensad ahora por un momento todos, si quitaran la policía de este país, ¿qué sucedería? Habrían robos, pillajes y abusos a todo nivel y nadie pondría justicia. Y son los que están aguantando que se les llamen maderos, que se les llamen ciertos animales, Y digo, tenéis que respetar a estas personas. Porque están velando por el orden. Porque si es por el sueldo pueden cambiar de trabajo. Y al final, ya bajando, yo les preparé un evangelio y les subrayé lo que de aquí a un ratito os leeré. Y dije, esto pone la Biblia de vosotros, cómo tenemos que respetaros. Pero en ese descenso espiritual, fíjate qué autoridades deja Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice cómo tenemos que someternos a su palabra. Dice en Efesios 4, Jesús está en el cielo, acuérdate, dice que Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios los ha puesto para edificar un cuerpo espiritual, columna y baluarte de la verdad, que es la Iglesia, que es la organización, el estamento más poderoso e importante en toda la tierra. ¿Qué digo yo? En todo el universo. Porque luchamos contra potestades del aire y la Iglesia tiene poder sobre eso. Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios pone un orden para ayudarse unos a otros. Y continúa bajando los niveles de autoridad. Y dice, someteos, este es el que le escribí, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien quiere oponerse a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y a veces escuchamos de, no, yo me guío por Dios. Dios para mí es lo primero y por encima de los seres humanos y porque ningún hombre, eso es mentira. Eso es mentira porque Dios ha puesto delegados para que cuiden de ti. Si viene un policía con una orden judicial, no necesito que venga el juez, con el policía me basta, porque es un delegado del juez. Y realmente cuando es fácil seguir a Dios, porque Dios muchas veces uno escucha lo que quiere oír, pero a veces escuchar a un ser humano que tiene una autoridad espiritual y te dice, oye, creo que Dios te quiere indicar esto o esto o aquello, bueno, pues si está basado en la palabra y tal, quizás Dios me está hablando a través tuyo. Y si te fijas, toda la Biblia está en esa línea. Con Abraham, con David, con Pablo, con Santiago, con autoridades espirituales.
hay que respetar a la Iglesia. Actualmente vivimos Perdonad que me extiendo un poquito, pero es un tema que creo que es importante tocarlo. Estamos en un mundo maravilloso donde tenemos la oportunidad de que el Evangelio se extienda por las redes y que se digan muchas cosas. Pero muchas veces las cosas del mundo entran también en personas que están sirviendo a Dios y que están utilizando formas y actuaciones más comerciales con la palabra, con esto, lo otro, etc. Y yo pues esta semana pues pude tener una conversación telefónica con un predicador muy conocido que tiene muchos seguidores, etc., porque habían cosas que a mí que yo no entendía, y digo, creo que el mundo se está metiendo en muchas cosas y hay que tener cuidado. Y esta persona me decía, dice, no, pero yo miro siempre por los pastores y tal. Y yo le dije, ¿quién es tu pastor? Dice, no, mi pastor es tal. Y digo, ¿y por qué en las redes nunca los mencionas? Parece que tú te has puesto a ti mismo. Si realmente quieres transmitir un evangelio saludable, tienes que transmitir que tú estás en orden bajo Dios y bajo tu iglesia. Y guardó silencio, y espero que hayan cambios, porque estamos dando una imagen incorrecta de personas que llevan poco en el Evangelio, montan un seminario, el otro que habla, yo le decía, es que algunos habláis bonito, ¿no? Que habla bonito y todo el mundo, oh, cómo Dios le usa, porque tiene muchos seguidores, pues será de Dios. Pues Jesús, perdóname que te diga, tenía muy pocos seguidores. ¿Qué? ¿Porque tienen más seguidores? Entonces, ¿qué? ¿Es el mejor cantante, el mejor político, el mejor...? ¿Qué hay de la palabra? ¿Realmente quieres autoridad en tu vida? Trabaja bien bajo la autoridad donde Dios te ha puesto. Y voy a descalar porque quiero tocar también, no solo que tengas cuidado de tus jefes, de los policías, de los bomberos, del presidente de la escarela, del director del gimnasio, de las normas que ponen en los aviones, que seamos coherentes porque no es por casualidad, Dios lo permitió. Otra cosa, y todos lo sabemos, es que haya una cosa que se sale de madre y que tengas que decir, oye, perdona, esto no lo acabo de ver, esto no me cuadra. Claro, pero muchas veces los que tienen autoridad, yo he tenido directores en el colegio, a veces vas a tomar un café y sí, es que el director, y yo decía, no sabemos todo lo que esa persona sabe. El director está bajo muchas presiones y quizás toma decisiones porque sabe lo que hay detrás y tampoco lo puede decir. A veces a mí me han dicho, ¿por qué esta persona no hace esto? ¿Por qué no sé qué? Pero claro, yo sé historias que otros no saben. Y entonces dices, bueno, siempre tiene más información el que está ahí. Entonces, descansemos en que Dios se ocupa de eso. Y dice, por ejemplo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ¡wow! Otro tema. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y poco después, en Efesios 5, dice, y maridos, amad a vuestras mujeres. O sea que no falta que las mujeres nos amen, ¿sabes? Pero que las amemos nosotros. No, claro que sí. Pero qué bonito es cómo empieza diciendo, someteos unos a otros. Y nosotros, como pareja, siempre cuando uno ve blanco, el otro ve negro, es decir, seguro que Dios tiene el color perfecto. Y estás orando hasta que al final los dos ves el mismo color. Pero sí tener ese corazón de sumisión, decir, vale, cariño, lo que tú quieras, te sigo. Y también decir, uy, esto va a ser bueno para ti, te amo. No quiero hacer algo. Yo me acuerdo que hace años Alicia y yo teníamos que salir de un sitio y digo, yo podría tomar la autoridad de irnos, pero cogería tu cuerpo y dejaría tu corazón detrás. Vamos a esperar. Que sea el tiempo de Dios para la familia. Y si bajamos un poco más, los hijos, hijos que estáis bajo la autoridad de los padres, en sus casas, que abrís la nevera y está llena por papá y por mamá, pues dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Incluso es el primer mandamiento con promesa de que te irá bien en la vida. Joel ya se lo sabe de memoria. Y fíjate las cosas que pueden suceder, dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y ahora yo pregunto, mamá, ¿te has sentido o papá avergonzado por tu hijo o tu hija? Quizás nos hemos pasado un poco de consentimiento, ¿no? Dice, cuando los impíos, los malos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Es decir, cuando uno obedece y hace las cosas bien, sigue prosperando. Y los que hacen mal y transgreden se acaban diluyendo. Proverbios 29. Y acaba diciendo, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y a veces nos cuesta corregir, pero Dios te ha dado la autoridad para enseñarle cuál es el mejor camino, para indicarle la mejor senda que va a traer salud a su alma. Evidentemente dice también, padre, no exasperéis a vuestros hijos, no seáis subradicales. El otro día Joel sacó un 8 en un examen de lectura y dije, ¿y los otros 2 puntos? Y me dice, ¿acaso tú nunca has sacado un 8? Digo, niño de 10 años, tú eres más inteligente que yo. Y bueno, freno, pero tú puedes más. Y todos estamos en esa lucha. Así que, si quieres autoridad espiritual, sométete a tus autoridades espirituales. Porque el que elige someterse a sus autoridades espirituales, elige recibir sometimiento de otros. Es algo espiritual que solo Dios lo da. Y someterse, evidentemente, no es obedecer ciegamente, pero sí con esa actitud de amor y corazón. Y dice que este mundo está lleno de hijos de desobediencia, pero no hay nadie en la tierra que pueda conocer más el valor de la obediencia y la sumisión como tú y como yo, porque conocemos a Jesús siendo lo máximo, obedecer hasta la muerte. Así que rememos de forma coordinada en las familias, en los matrimonios, esos núcleos de esta sociedad, en las instituciones, en los trabajos, en los colegios, los profesores como autoridad, en las iglesias. Porque la sumisión es un milagro que solo te pueden hacer, pero que tiene beneficios inconmensurables. Y te habla un cristiano, un profesor, un pastor, un padre, un marido y un hijo. Algo sabremos de esto, ¿no? Pero sobre todo la palabra. Vamos a orar y te voy a invitar, disculpad que he cogido un poquito más de tiempo, ahora tendremos 15 minutos de alabanza. Y sí, Espíritu Santo, te pido que tú nos enseñes a tomar la autoridad sobre los lugares que nos has puesto en autoridad y a recibir en autoridad y en obediencia los lugares que nos has puesto, simplemente para un orden amable de ayuda a los unos a los otros, en tu nombre. Amén. ¿Hay alguien que quiere conocer a Jesús en esta mañana y que no le conoce? ¿Hay alguien que le gustaría conocer a ese Dios inconmensurable? Pues vamos a tener un momento de ministración y de oración mientras suena la alabanza. Si quieres que Dios obre de una forma especial en tu vida porque ves que se ha descuadrado algún nivel de sumisión o de obediencia o de orden, llámale de servicio, más que de autoridad, de servicio, y que ves que tus hijos no, o en tu matrimonio o quizás tus padres pues tienen más autoridad en tu matrimonio que tu propia pareja, tantas cosas que se pueden desordenar, pues te voy a pedir que salgas y queremos orar por ello, porque es algo espiritual que tiene que entrar. Hicieron una estadística
de cuáles eran las 3 cosas que se amaban más que a la pareja. Y en las estadísticas, la tercera era que se amaban más a los padres de ella que a su propio marido, o de él. La segunda es que se amaban más a las mascotas que a sus parejas. Y digo, vamos peor ya. Y la tercera es que se aman más a los hijos que a la pareja. Son desórdenes. Pero bueno, la mayoría aman más a sus parejas, eran los que no estaban en esa línea. Vamos a orar por eso. O quizás te cuesta ser sumiso a algo, en tu trabajo, en tu no sé qué, pues podemos orar por eso. Y lo ampliamos también si quieres conocer a Jesús y no te ha dado un poco vergüenza, pues puedes salir, puedes conocer a Jesús. Y también si tienes alguna dolencia o algo que se solucione a algún nivel, pues te voy a pedir que salgas porque nos gustaría orar.